bienvenida a nuestra amiga la pastora Marlene Arroyo. Estamos listos para el reto de los teólogos en ruta. Buenos días, pastora, ¿cómo está? Buenos días, Fernand, Moraima, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que esté en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Así es, qué rico verte. Todo bien, estamos contentos, felices. Amén. Estudiando mucho la palabra del Señor a causa de sus preguntas. Oye, qué bueno. Usted dice con qué teólogo arranca esta mañana. Voy a comenzar con Moraima. Conmigo. Con Moraima voy a comenzar. Ok, aquí va. Marlene, yo he escuchado personas, vamos a hablar de cristianos, porque he escuchado cristianos que han corregido a otros cristianos cuando hacen ciertas expresiones. Y me voy a referir a 3 en específico. Ok. Cuando dice, yo declaro en el nombre de Jesús. Hay gente que dice que esto declaro no se usa. Eso no se debe usar por los cristianos. Cuando dice, te bendigo. Que nosotros no somos quienes para bendecir, que quien bendice es Dios. Muy bien. Y la palabra empoderar, que yo soy una que la uso tanto y verdad, no sé si tú tienes algún punto para decir, pues mira, esta sí, esta no, si hay alguna base bíblica, porque yo he visto en congresos de mujeres que se utiliza la palabra empoderada. Así que ahí tienes esas tres. La tercera es la más controversial, porque se está utilizando mucho con la mujer. Pero vamos a comenzar con esa primera, que es te bendigo. La crisis de la gente cuando escucha a un ministro, a un hermano decir yo te bendigo, aunque diga en el nombre de Jesús, es porque las personas entienden que solamente Dios, el Eterno, tiene ese poder, esa facultad para bendecir a otros. Pero tenemos que ir entonces a lo que significa la palabra bendecir y la palabra maldecir. La palabra bendecir, según la Real Academia Española, proviene de la palabra latín benedicere. Y benedicere significa decir bien, hablar bien. Mientras que la palabra maldecir proviene del latín maledicere, que significa hablar mal, decir mal. Así es que cuando nosotros estamos diciendo algo bueno, proclamando algo bueno sobre esa persona, estamos hablando bien, diciendo bien, lo estamos bendiciendo. Por el contrario, cuando nosotros estamos hablando algo malo o negativo sobre esa persona, estamos diciendo mal, estamos maldiciendo. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Jesucristo dijo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Por lo tanto, el mismo Jesucristo está diciendo que nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad, el deber de bendecir a otros. Por lo tanto, si tenemos ese deber, es porque tenemos el poder para bendecir a otros. Y el Señor Jesucristo lo que nos quiso dejar claro a través de este verso es que nosotros tenemos que desearle el bien. Y tenemos que orar aún por los enemigos. Y tenemos que hacerle el bien aún a las personas que se oponen a nosotros, a nuestros pensamientos, a lo que estamos predicando, haciendo. La traducción al lenguaje actual lo dice de esta manera. Lucas 6:28. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras, con bendición. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Finalmente, ciertamente tenemos que ser entonces bendición unos de otros. Yo tengo que ser una bendición para usted, usted debe ser una bendición para mí. En el sentido bíblico, la bendición significa vida, salud, bienestar. Puede leer Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, que dice, en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Y un último detalle aquí en esta parte de la bendición. Bueno, tenemos entonces a Abraham, que fue bendecido. Tenemos también a Isaac, a Jacob y José. Este último ejemplo, rapidito. José fue una gran bendición para Egipto, para su familia y para todas las naciones de la tierra. ¿Cómo José pudo ser bendición? ¿Cómo él bendijo? Porque él reorganizó la economía de Egipto para defender la vida de los egipcios y también de los suyos y de otras naciones. Declarar, ese es otro issue, pero declarar es fácil de explicar.
porque declarar es yo verbalizar la palabra del Señor. Se hace controversial porque mucha gente declara cosas que la Biblia no dice de ninguna manera. Por ejemplo, yo declaro que esa casa va a ser mía. Yo declaro que ese carro me va a pertenecer, y eso no lo dice la palabra del Señor. Ahora, yo declaro las bendiciones registradas en la Biblia sobre ti. Eso sí está correcto. Y la difícil, empoderamiento. Mira, esto viene de una palabra en inglés, empowerment, pero vamos a leer rápido la definición conforme al diccionario. Dice, es un crecimiento del cuerpo, mente y alma. Se refiere a una serie de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y ciertas comunidades que generalmente se encuentran en una minoría o desigualdad en temáticas tales como política, diario vivir, economía, y para así impulsar cambios beneficiosos para ese grupo minoritario, etcétera. Ahora bien, imagínese esta palabra utilizada en un congreso para mujeres. Vamos a empoderar a estas mujeres en el sano equilibrio. Una mujer que tenga baja autoestima, esto está correcto. El problema es que aquí está entrando el feminismo radical que plantea que el género es opresivo. Entonces, en ciertos mensajes que carecen de Biblia y que son únicamente motivadores, se está exhortando a la mujer de Dios, mira, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras con tu cuerpo. Haz lo que tú quieras. Tu esposo a ti no te manda. Entonces, divórciate, déjalo, olvídate, no ores más por él. Mira, bota esa camisa que tú tienes en la casa. Y entonces las mujeres levantan las manos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre. Y lo que llega es una mujer no empoderada desde el buen punto de vista. Lo que llega es una mujer en rebelión a la casa, que le dice al esposo, así. Y en el Congreso me dijeron esto, y a mí tú no me mandas, y yo no me sujeto. Entonces, esto atenta contra la palabra del Señor, porque la mujer ya no quiere sujetarse, ya no quiere vivir en el diseño divino. Así que es muy controversial esto de empoderamiento o apoderamiento. Todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. Cuidado con los conceptos de feminismo radical que quieren colarse dentro de la iglesia de Jesucristo. Excelente, y lo hemos escuchado, ahora yo escucho hombres también decirlo. Empoderándose. Así que yo creo que es entonces en la forma en que se utiliza, ¿no? Exactamente, okay. Exactamente. Yo me puedo apoderar o empoderar con los principios de Dios, pero no con otros. Muy bien, excelente. Santo Padre. ¿Quién continúa, pastora? Juan Carlos Matos continúa, Padre Santo. Esta pregunta está buenísima, me la dio ahorita y está buenísima. Yo le pregunté a Marlene cuando leo un verso del capítulo 6 de Efesios, Efesios 6:12. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He tenido un planteamiento con este texto de la Escritura cuando lo he utilizado en otras ocasiones, donde me dicen, Juan Carlos, Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, no tiene ningún poder. Despreocúpate por los poderes de las tinieblas y por Satanás, porque fue derrotado en la cruz. Cristo lo despojó de todo poder. Pero entonces cuando voy a Efesios capítulo 6, verso 12 y me encuentro con este texto de la Escritura, que me advierte a mí como cristiano que mi lucha no es contra los seres humanos, contra los hombres. Sí. Y me describe, ¿verdad? Punto por punto, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú dices, claro, aquí la Biblia me está advirtiendo algo. Exacto. El Espíritu Santo por medio de Pablo me está diciendo, tienes que tener conciencia, Juan, de que en el mundo espiritual existe esto. Claro. ¿Cómo entonces los que nos están escuchando podemos compaginar y llegar a un perfecto balance bíblico de, sí, Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, pero me advierte de esta otra cosa también? Claro que sí. Es cierto que el Cristo de la gloria, el Dios Todopoderoso, ya venció.
Jesucristo dijo, todo poder me ha sido entregado. Ajá. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso está maravilloso. Pero ahora hay algo más. Nos dice a la iglesia de Jesucristo Ajá. que tenemos poder para atar. ¿Atar qué? ¿Prohibir qué? Para desatar, permitir qué, liberar qué. Por lo tanto, sí, fue despojado. Colosenses dice que Cristo exhibió públicamente al diablo triunfando sobre él en la cruz, pero no los eliminó. Mira, como diría mi abuela, que está en la presencia del Señor, el diablo anda suelto. Y todavía Apocalipsis en ese punto no se ha cumplido. Por lo tanto, el apóstol Pablo, y conste que esto es después de la resurrección de Jesucristo, nos hace unas advertencias. Pero antes de definirte esto, mira, hay algo que no se puede refutar. Y lo que no se puede refutar jamás es una experiencia personal. Por ejemplo, como pastora, mis experiencias en el campo de batalla. Mira, allí en el field, ¿cuántas liberaciones hemos tenido que hacer? ¿Cuántas personas endemoniadas, poseídas? Mire, por demonios, por legiones, que de repente ese problema no se va, ni con una consejería, ni con amor, ni con besos, ni con abrazos, ni con adoración, ni con alabanza. Se requiere una liberación. Entonces, cuando una persona se congrega y puede ver esas liberaciones y los intercesores trabajando con fuerza, pueden entender que hay un mundo espiritual de tinieblas que todavía continúa operando. Claro está. Nosotros tenemos el poder, pero recuerde que sin conocimiento no hay poder, e ignorando al diablo y diciendo que él no existe, así las cosas no las vamos a resolver jamás. Así que voy a toda velocidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Los principados, esta palabra viene del griego arches, que significa jefe, principio, los primeros creados, primeros en turno, primeros en rango, primeros en tiempo y en lugar, como los príncipes, ocupan regiones territoriales, tienen estrategias militares, son cabezas de estructuras, y los gobiernos de la tierra no pueden vivir ignorantes de que hay un mundo espiritual que quiere influenciar e influencia para que se hagan toma de decisiones en contra del reino de Dios, en contra de la constitución del reino de Dios. Gobernadores de las tinieblas, habló el apóstol Pablo, viene del griego cosmocrator, que significa gobernador del mundo, epíteto de Satanás. Aplica las estrategias, son los segundos en turno, manejan leyes espirituales porque conocen palabra de Dios, conocen las leyes espirituales, observan y se valen de principios, tienen mentalidad jurídica, solicitan intervenciones. Número 3, potestades. Viene de la palabra griega exousia, que significa autoridad, jurisdicción, influencia delegada. Hay diferentes niveles de autoridad. Controlan, tienen autoridad para actuar. Ahora, son por niveles. Hay personas endemoniadas con un espíritu, pero hay otros con legiones. Huestes espirituales, viene de la palabra griega neumoponeros, que significa espíritu maligno. Controlan, tienen poder para actuar, seducen la mente de la gente. Con esto es con lo que más los pastores trabajamos, espíritus inmundos de maldad. Y finalmente, principados demoníacos. La palabra principado es igual que cabeza. Ahora, Daniel capítulo 10, versículo 20, para que tengas evidencia de las Sagradas Escrituras, dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el principado de Grecia vendrá. Pero yo, le dijo el ángel a Daniel, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, excepto Miguel, vuestro príncipe. Apocalipsis 12:7 dice: también hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Una más rapidito. Jesús, ¿qué dijo Jesús? En un momento determinado Jesús estaba echando fuera demonios y los fariseos se levantaron contra él, y los fariseos decían: ¿pero de dónde saca él este poder? Y dijeron: no, este poder viene del diablo. Por Belcebú es que Jesús hace estas cosas. Recuerden que los fariseos eran enemigos de Jesús. Y ahora, en el verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor, capítulo 11, verso 20, Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios,
Ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros y nos dejó un secreto. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta preciosa Mañana del Padre? Déjame decirte que hay mucho más conocimiento sobre esto, pero nosotros tenemos que vivir apercibidos, porque hay un mundo espiritual que está hablando, hay un mundo espiritual que es inteligente, que tiene estrategias, que hace que la gente esté ciega. Por esta razón, cuando nosotros, la iglesia, nos movemos a un ambiente secular, a un ambiente mundano, nosotros tenemos herramientas para no dejarnos convencer por falsos argumentos, para no estar ciegos. Pero lo preferible sería que todas estas personas que están ciegas espiritualmente, sordas espiritualmente, que están atadas, que están endemoniadas, que están poseídas y que no se nota a simple vista, eso lo podemos discernir nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero el mundo no lo nota a simple vista. Yo los veo en la televisión, yo los escucho por la radio, yo digo, estos razonamientos provienen de legiones, de principados, de potestades, gente ciega, gente sorda espiritualmente, gente con el espíritu muerto, sin el Espíritu Santo de Dios. Pero si llegaran a nuestro territorio, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay transformación de atmósferas, ellos cambiarían inmediatamente su forma de pensar, su forma de hablar. Este es el poder que tiene la iglesia. Poderoso. Ahí está. Poderoso en esta mañana. Santo. Falta el que tú le dices el travieso. El travieso. El teólogo travieso. Reyes. Fernan Reyes. Mi pregunta hoy no es gran cosa. ¿Tú crees? No, es una pregunta sencilla. A ver. ¿Y por qué pones la música? Sencilla, con esa musiquita. Sí, con sencilla, esa música. sencilla. Faltan 5 días, y 22 horas para las elecciones generales. Dios mío. ¿Cuánto le interesa a Dios mi decisión en esa caseta? Muy bien. Esa es mi pregunta. A Dios le interesa sobremanera. Es una pregunta sencilla, en serio. No, esto es, mira, para que yo haga una disertación. Mañana separo el día de ayuno y oración. Ay, gracias por decir eso, Juan Carlos, porque antes de ir a la pregunta de Fernan, en la respuesta anterior no te dije eso, ¿no? Que por estas razones las iglesias tienen equipos de intercesión, equipos de guerra espiritual de alto nivel. Por eso las iglesias hacen caminatas de oración, ayuno intenso. Todas son herramientas espirituales, precisamente porque tenemos que lidiar con este mundo espiritual de oscuridad. Pero la pregunta de Fernan, Santo Padre, votar. A Dios sí le interesa. Votar es el deber y la responsabilidad de cada cristiano. Y votar por los líderes que promueven los principios cristianos también debe ser nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. Ciertamente Dios está en control, pero porque Él es soberano. Sí, pero eso no significa que nosotros no tenemos que hacer nada para hacer su voluntad. Cuando nosotros leemos la primera carta a Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4, Dios nos ordena a orar por nuestros líderes. Y en términos de liderazgo y política, hay evidencia sustancial en la Escritura que algunas veces Dios ha estado disgustado con nuestras elecciones, hablando de política. Yo quiero hacer referencia a Oseas, capítulo 8, versículo 4, que lee así. Dice la palabra del Señor, desde el 3. Pero Israel ha rechazado lo que es bueno, y por eso lo perseguirán sus enemigos. Sin contar conmigo, han establecido reyes y han nombrado jefes sin saberlo yo. Han tomado su plata y su oro para fabricarse ídolos, y destruirse a sí mismos. Pero quiero subrayar este verso de Oseas: sin contar conmigo se han establecido reyes. Así que antes de continuar, hay personas que toman decisiones sin orar. De hecho, estamos orando al Padre Eterno, pero te hago una exhortación en esta respuesta,
que no te acerques a esa caseta de votación sin contar con el consejo de Dios, sin contar con un tiempo de escudriñar las escrituras, un tiempo de oración intensa. La evidencia del dominio del pecado en este mundo está por todas partes. Es importante destacar en esta respuesta que mucho del sufrimiento en el mundo se debe precisamente al liderazgo sin Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 12, cita lo siguiente: cuando triunfan los justos, se hace gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Por lo tanto, la Escritura da instrucciones a los cristianos para que obedezcan a las autoridades que son legítimas. Y esto hay que decirlo, Fernán, lo voy a repetir. La Biblia nos ordena, nos da instrucciones a que nosotros los cristianos obedezcamos a las autoridades legítimas, a menos que sean ilegítimas. ¿Cuáles son las ilegítimas? Las que contradicen los mandamientos del Señor. Hechos capítulo 5, versos 27 al 29 cita lo siguiente: al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre, paréntesis, ese hombre Jesús. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles, hago otro paréntesis rapidito, que existía una orden ejecutiva de que no podían predicar la palabra del Señor, y ellos continuaban predicando la palabra del Señor porque Pedro y los demás entendían que eso era ilegítimo y contestaron así: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy finalizando entonces. Usted puede leer también de asignación Romanos capítulo 13, los primeros 7 versos. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos esforzarnos para escoger líderes que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, por nuestro Creador. Lea de asignación el primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 13 al 25. Los candidatos y todas las propuestas que violan los mandamientos bíblicos para la vida, para la familia, para el matrimonio o la fe, nunca jamás deben ser apoyados por la Iglesia de Jesucristo. Proverbios capítulo 14, verso 34 cita: la justicia es el orgullo de una nación, el pecado es su vergüenza. Por lo tanto, todo cristiano el próximo 3 de noviembre debe votar guiado por la oración y el estudio, tanto de la palabra de Dios como de las realidades de las opciones de votación. Los cristianos en muchos países del mundo son oprimidos, son perseguidos, son maltratados, sufren desmedidamente bajo unos gobiernos ante los que ellos no tienen el poder para cambiar, gobiernos que atropellan, gobiernos que odian su fe, gobiernos que silencian las voces, y estos creyentes predican el evangelio de Jesucristo a riesgo de su propia vida. Los cristianos en Puerto Rico hemos sido bendecidos con el derecho de hablar y de escoger a nuestros líderes sin temer por la vida de nosotros mismos y de nuestras familias. Pero en nuestros días y época hay muchos que quieren retirar el nombre y el mensaje de Jesucristo totalmente de la arena pública. Por lo tanto, vamos a votar. Votar es una oportunidad para promover. Votar es una oportunidad para proteger y preservar un buen gobierno, y dejar pasar esta oportunidad única que nosotros tenemos delante de nuestros ojos significa permitirle a aquellos que degradan el nombre de Jesucristo que se salgan con la suya en nuestras vidas. Disculpa que me he extendido, Fernán, pero este es mi último comentario. Los líderes que nosotros elegimos, o los líderes que nosotros no hacemos nada para quitarlos, tienen gran influencia sobre nuestras libertades. Ellos pueden proteger nuestros derechos de adorar y propagar el evangelio como el Padre Todopoderoso, Jesús, nos ha enviado a hacer, y el Espíritu Santo nos respalda en esta encomienda. O podrían restringir todos nuestros derechos. Ellos pueden dirigir nuestra nación hacia la rectitud o hacia la desgracia, hacia un desastre moral. Así que como cristianos nos tenemos que levantar y seguir nuestro mandato de cumplir con nuestro deber cívico, nuestra responsabilidad
social y no tenga la menor duda de que los ojos del Altísimo estarán sobre nosotros, nuestra mano, nuestro lápiz, sobre esa papeleta el próximo 3 de noviembre. Wow. Gracias, pastora. Gracias, Fernán, por la oportunidad de hablar. ¿Satisfecho, señor teólogo? Satisfecho. ¿Le interesa al Señor mi decisión? Sí, Exactamente. En esa caseta. Exactamente. Es que no podemos, Fernán, separar lo que pensamos, lo que somos, lo que tenemos en el corazón, de lo que hacemos. No podemos ser incongruentes. Muy bien. Qué poderoso, ¿verdad? Poder discutir estos temas bíblicos. Yo veo gente que a veces dice, siento como que una opresión. Siento un ambiente cargado. Sí. Y es una referencia a lo espiritual. A lo espiritual. Hay mucho engaño. Hay mucha gente escuchando voces equivocadas. La voz correcta es la voz del Señor. Y la voz del Señor también se escucha a través de los labios de gente que está llena del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede, como creyente, seguir el consejo de alguien que tiene el espíritu muerto. De alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, que carece de dones espirituales. Que tiene ceguera espiritual. Exactamente. No discierne espiritualmente nada. Yo le doy gloria a Dios por esta emisora, Juan Carlos. Yo siempre le he dado gloria a Dios, ustedes lo saben, lo he dicho, porque desde niña, desde que éramos Radio Fe, allá en Mayagüez, esta radio fue el instrumento para educarme cuando no podía congregarme. Pero gloria a Dios por esta emisora y por las voces llenas del Espíritu Santo que están hablando y están disipando toda confusión en la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El reto de los teólogos, otro buen segmento y contenido que debes ir a buscar en nuestras redes sociales y compartirlo con alguien. Claro que sí, así es. Amén. Pastora Marlene Arroyo, ¿qué está pasando en el ministerio? ¿Dónde la conectan y todo lo demás? 787-644-2544 es mi número personal público. 644-2544. Puedes comunicarte con esta servidora. Estamos en Ponce, pastoreando la iglesia. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Si estás en el área sur de Puerto Rico y no tienes un lugar donde congregarte, te espero. Domingos, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde. Hoy miércoles, 7:30 de la noche, profundizando en la palabra del Señor. No te olvides que tenemos nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Nuestro podcast con preguntas y respuestas en Spotify, Marlene Arroyo. Y nuestros libros están disponibles para ti. Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios e historias de mujer. 787-644-2544. Muchas gracias. Gracias.